Y os voy a dar 7 tips. Y después intentaré construirlos y después los comentamos. Primero, el primer tip es un poco provocativo porque me gusta que la gente no se me duerma en la clase, ¿no? Morir es normal y además es seguro. ¿Vale? ¿Vamos bien? No se puede discutir eso. Es irrefutable. El segundo, hay que saberlo, hay que verlo, pero el morir nos abre a la verdad. Lo explicaré. Nos abre a la verdad. El tercero es morir no duele. Provocativo también, pero lo explicaré y tengo razón. Y la cuarta lección sería, ¿qué necesito saber para cuando me toque? Para que vayáis ya preparados. La quinta lección sería, el sentido nos abre el camino. O sea, cuando yo sé quién soy y qué hago y qué he venido a hacer, esto me ayuda bastante a estar ahí en ese momento, ¿no? La otra también es provocativa, pero también es muy cierta, es podemos morir sanos. También lo explicaré. Y la última, que me gustaría entretenerme un poco más, es acompañar y estar ahí tiene premio. ¿Qué necesitamos para acompañar? Os voy a dar algunas también ideas de cómo hacer eso, ¿no? Bueno, después ya en el debate podemos ampliar o entrar, ¿no? La primera es morir es seguro. Bueno, afortunadamente esta palabra en castellano, según la Real Academia, tiene 2 acepciones. Una es cierto y es indudable. Seguro significa cierto e indudable, pero también significa que está libre de todo peligro y exento de riesgo. Fíjense qué interesante. Bueno, es seguro porque nadie se queda sin morir. O sea, no es algo que ha de pasar solo a algunos. Es normal, es la norma, es lo que le ocurre a todo el mundo, ¿no? Y yo diría que está bellamente organizado. Igual que el proceso de nacer, solamente que ahí no hemos puesto tanta atención. Pero para nacer, cuando te acercas a entender cómo funciona la fisiología del parto, está muy bien organizada. Esta está igualmente. Si queréis, luego en la discusión os puedo dar algunas pistas de lo que he aprendido acompañando cientos de veces. Como cuando tú vas sin miedo. Porque cuando vas con miedo, yo os voy a hacer dos imágenes. El que va asustado a ver a alguien que se muere, joder, qué mal aspecto tiene, joder, qué pocas ganas tengo. Yo, a mis 35 años, como oncólogo, para no hablar mal de nadie. Qué mal aspecto tiene y aquí no puedo hacer nada. Y además, ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿Qué hago? Pues mejor que me vaya, porque esto no tiene ninguna buena pinta. Y además está metiendo unos ruidos, está raro, no puedo hablar con él, no sé qué le pasa, no me gusta nada. Estoy viendo mi propia muerte. No entiendo nada, me quedo en la superficie y estoy diciendo, me quiero ir de allí. Afortunadamente, seguramente él no se da mucha cuenta, pero si se diera cuenta te diría, sal de la habitación, que estás molestando. Aquí no necesitamos nadie así. Y la otra es la persona que tiene curiosidad, compasión, ganas de entender y es capaz de domesticar su miedo para pasar por encima del mismo, para acercarse con curiosidad e interés a ver qué es eso que pasa. Es verdad, tiene un aspecto, sí, está más pálido, además está ojeroso. Esto a mí no me gusta, pero voy a no juzgar eso y ver qué hay. Está con estertores. ¿Se está ahogando? Sí, pero se está ahogando muy bien, porque nadie se muere sin ahogarse. Hay que ahogarse para morirse, ¿o no lo sabían? Es lo mismo que cuando la madre rompe aguas y se empiezan las contracciones y el niño pone la cabeza, atraviesa el canal del parto. Eso es un lío, ¿o no? Claro, pero es normal, es fisiológico, es necesario, es conveniente, tiene que ocurrir. Lo que pasa es que cuando alguien se está ahogando, está desconectado de su propia percepción de la ausencia de aire. No tiene disnea. Nosotros podemos medir la saturación de oxígeno de forma, decir, ¿se está ahogando? Sí. ¿Tiene estertores? Bueno, tranquilícese, es lo que ocurre. Si no, le podemos hacer algo para que usted no escuche los estertores, pero le vamos a molestar innecesariamente. Mejor que usted se adapte. Cuando la familia entiende lo que pasa, porque hay alguien experto que está acompañando ahí, está quitando tensión, está dando información, es como al papá que está nervioso porque va a tener un bebé y le explican al papá, mira, ahora está dilatando, ahora está... Tal. Eso mismo es lo que hay que hacer el médico cuando acompaña a la enfermera, el equipo. Es dar información honesta de lo que está pasando para que la familia pueda adaptarse a entender lo que está ocurriendo. No es un desastre. ¿Cómo desencarnamos? Pues hay un proceso, y un proceso que está bellamente organizado si lo sabes ver. Lo decía porque, además de normal, si lo ves y te acercas, es decir,
Puede haber dificultades, puede haber momentos de delirio, de agitación, todo eso tiene su explicación también, que no voy a entrar ahora aquí, pero al final, después de pasar un cierto umbral, entra en un nivel de conciencia donde ahí lo que hay es paz, serenidad, armonía, belleza, bondad, verdad. Ese momento, cuando lo vives de forma vicaria, de forma que estás ahí observando lo que está pasando y dándote cuenta de que la persona ha entrado en un espacio de serenidad y paz, después de un poco de lío, es cierto, dices, bueno, se fue bien. Y eso es un regalo. Te das cuenta de que esto ha ido bien. Lo vives, lo experimentas, no lo tienes que escuchar una conferencia ni un libro, tienes que vivirlo. Mi invitación es que todos ustedes, cuando tengan a alguien querido, cercano, sean capaces de ser valientes para acercarse y acompañar. No transmitan ansiedad, intenten domesticar su miedo y su angustia y su tristeza, pero ahí se puede aprender muchísimo si lo tomas como algo natural, que está bien organizado, la vida. Lo único que hay que hacer es no interferir. No frenar, no parar, no intentar evitar, no luchar. Le ponemos el suero, póngale oxígeno. Mire, el suero encharca y el oxígeno reseca la boca y además puede que alargue un poco más la historia. ¿Por qué hacemos esto? Porque no entendemos que lo que necesita es ternura, silencio, compañía, paz y decirle, papá, te queremos, te puedes ir, estaremos bien, sabemos que tienes que irte. O sea, cuando tú haces ese trabajo, te quedas bien y lo haces bien y dejas de interferir. ¿Por qué vamos a poner cosas raras ahí, a tratarlo como una enfermedad cuando no es una enfermedad? Porque no sabemos hacer nada más y tenemos que ver como que hacemos algo, ¿no? Pues esto es, mire, yo, provocativo, cuando voy a un hospital muchas veces digo, si quieren ustedes saber cómo se atiende en este hospital de procesos de morir, hay la prueba de algodón, que es la siguiente. ¿Cuánta gente muere en este hospital con el suero puesto y la mascarilla de oxígeno? Porque esto directamente es mala praxis. Así de claro. Nadie necesita oxígeno, ni mascarilla, ni suero para morir. Necesita intimidad, una habitación individual, las suyos, información honesta sobre lo que está pasando. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, la segunda, bueno, y eso de por qué tienen que morir y tal. Bueno, yo creo que a veces dices, oye, ¿os habéis enterado? Fulano, se ha muerto fulano. Y dice, pero si lo vi la semana pasada y estaba la mar de bien. ¿Y qué le ha pasado? Pues que había nacido. Es la única razón, ¿o no? O sea, cuanto antes asumes que esto es posible y te puede ocurrir en cualquier momento, antes tienes preparadas las maletas para irte si hace falta. Con lo cual, cuando lo niegas, lo ocultas, bueno, vivimos en esa cultura, ¿no? Bien, la segunda sería, morir nos abre a la verdad. Lo bueno que tiene trabajar en el entorno de paliativos es que aquí no hay ninguna tontería, no hay mentiras. Yo no sé cómo se puede trabajar en un banco, en una agencia de viajes o una zapatería, no lo sé. No he trabajado nunca ahí, pero os aseguro que aquí todo es verdad. Se caen las tonterías y llega un momento en que hay un cierto, porque no hablamos de ello, la familia dice no se lo diga, el enfermo lo sabe pero no lo quiere decir que lo sabe, y entonces se crea un clima con un amor, pero en el fondo todo el mundo lo sabe. Y se está acercando el momento y desde ahí un momento hay un ambiente de reverencia de que esto es importante. Y nosotros somos observadores privilegiados de la intimidad de la vida de las personas, donde percibimos encuentros maravillosos, gente que no se había dicho y ahora se dice, porque en ese momento la gente se da cuenta que es el momento de la verdad, de hacer las paces. Hay erupciones de ternura y hay una cantidad de experiencias maravillosas que ocurren en estos momentos, donde a veces te encuentras con algún enfermo que al final te dice, doctor, estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. Porque la verdad nos hace libres y cuando puedes hacer ese trabajo, pues te das cuenta de que eso es lo importante. Podemos decir, nos queremos, gracias y adiós. Esas son las palabras que hay que cuidar, ¿no? Y la gente se da cuenta completamente de lo que está pasando. Mire, tengo una anécdota de un chico que le habían, una persona que tenía una discapacidad intelectual y que se estaba muriendo, y para preparar a los suyos les iba diciendo cosas para que y decía, quiero que sepáis que las iglesias no me gustan porque son muy frías y que los cementerios son mentira porque no hay nadie. Discapacidad intelectual. La verdad emerge en estos momentos. Entonces, bueno, la tercera era morir no duele. Bueno, tenemos la suerte de haber trabajado los de paliativos en manejo del dolor, somos bastante buenos en eso,
pero después descubrir como nuestro amigo Marcos Gómez, un especialista en anestesia, que él personalmente hizo un proceso para entender cómo iba a estar el dolor, y descubrir que cuando manejas perfectamente la morfina, el fentanilo, los opioides, la metadona, todo eso, aún hay alguna cosa que no se va con fármacos. Se llama sufrimiento. Los cuerpos duelen, las personas sufren. Esa es una frase de Eric Castle. Es un maestro que nos dejó el año pasado con sus 92 años. Y en realidad yo diría de alguna manera que el dolor se puede controlar bastante bien con los fármacos que tenemos, que es el dolor físico. El sufrimiento es opcional. Puede parecer un poco provocativo eso, pero el sufrimiento es básicamente la resistencia que ponemos al fluir de la realidad. Esto que ocurre no me gusta, que me lo cambien. No lo quiero. O quiero algo que ahora no está aquí. Por ejemplo, se está muriendo mi mamá, yo no quiero que mi mamá se muera. No quiero. Bueno, ella se va a morir con un hijo en negación. Y el hijo en negación no podrá estar con su mamá porque ha decidido que tiene que buscar alternativas porque no quiero que ocurra. Este hijo está añadiendo un sufrimiento innecesario y se está perdiendo la oportunidad de despedir bien a su mamá. ¿Entendéis? El rechazo de la realidad no cambia la realidad. Es querer parar el tsunami con las manos y el tsunami te lleva por delante. ¿Cuál es el secreto? La aceptación de aquello que no puedo cambiar. No digo que tenga que aceptar que me guste. No me gusta que se muera mi mamá. Pero acepto que no lo puedo cambiar. Voy a relajarme y voy a estar con ella porque le quedan todavía unos días y voy a aprovechar este tiempo para estar con ella. Entonces, la resistencia a la realidad, el no quiero, que es muy humano, es comprensible. Bueno, había un maestro que hace 2000 años, él mismo, cuando vio venir la muerte, dijo, si puede ser, Padre, aparte de mí este cáliz. O sea, si puede ser que no ocurra, porque esto no me gusta nada. Y a cabo de un rato, de pensárselo un poco y de rezar, dijo, hágase en mí tu voluntad. Esa es la aceptación. Y en ese momento lo que no sabe la gente es que entras en otro nivel de conciencia. Cuando aceptas lo que no puedes cambiar, te cambia a ti la mirada sobre lo que hay y adquieres un nivel de conciencia que trasciende lo que antes no podías aceptar. Ese es el viaje, la aceptación. Claro, dice Mónica Caballé, una amiga mía filósofa, dice que el aroma de la aceptación es la serenidad y es la paz. He traído un párrafo de Iván Illich, de la muerte de Iván Illich, de León Tolstoy. León Tolstoy escribió una historia preciosa sobre el tema de este hombre que estaba muriendo de cáncer y los demás. Y es el momento de la agonía. Y él dice, Tolstoy, hablando de Iván Illich, dice, y de pronto vio claro lo que le había estado sujetando y no le soltaba. Esto le dejaba escapar, sin más, por todos los lados. Y empezó a tener lástima a los demás y darse cuenta de que tenía que hacer algo para no hacerles daño, liberarlos y liberarse de estos sufrimientos. Y entonces él dijo, qué hermoso y sencillo, pensó. ¿Y el dolor? Preguntó, ¿dónde se ha ido? A ver, dolor, ¿dónde estás? ¿Prestó atención? Sí, aquí está. Bueno, que siga. ¿Y la muerte? ¿Dónde está? Buscaba su anterior y habitual temor a la muerte y no lo encontraba. ¿Dónde está? ¿Qué muerte? No había temor alguno porque tampoco había muerte. En lugar de muerte había luz. ¿Con qué era eso? Dijo de pronto en voz alta. ¡Qué alegría! Este es el fin, dijo alguien a su lado. Él oyó estas palabras y las repitió en su alma. Es el fin de la muerte, se dijo. La muerte ya no existe. Tomó un sorbo de aire, se detuvo en medio de un suspiro, dio un estirón y murió. La muerte ya no existe. Llega un momento que la persona se da cuenta de que su conciencia sigue lúcida, suelta el cuerpo, deja de sufrir y entra en un estado de paz y de serenidad. Discretamente descrito aquí por León Tolstoy, ¿no? Bien, vamos a la cuarta lección porque yo ya me estoy alargando un poco. ¿Qué necesitamos saber para ir a este momento? Mirad, lo que vosotros estamos viendo cuando acompañamos gente es que ahí se caen las tonterías, la gente empieza a decir las verdades, se da cuenta de que ha aprovechado o no ha aprovechado, qué es cuáles son lo que se autorrecrimina, lo que le da valor, lo que le ayuda, lo que le impide, lo que le dificulta, ¿no? Fíjense, la mayoría de la vida, nosotros pasamos la vida, la mayoría de nosotros, pensando que lo importante es tener, acumular.
dinero, poder, prestigio, relaciones, experiencias, viajes, fotos, acumular. Todo eso no es más que un estorbo a la hora de partir. La realidad, lo importante es ser, no tener. Y el que ha sido, el que se ha dado cuenta de quién es, de qué ha venido a hacer y lo está haciendo, cuando llega ese momento, bueno, seguramente la persona que ha conectado consigo misma y se conoce y sabe quién es y hace aquello que ha venido a hacer, seguramente además eso le da el sentido de su vida y seguramente se va a encontrar bastante tranquilo a la hora de partir, ¿no? Pero los que acumulan pensando que guardando para o realmente se encuentran con bastante dificultad para soltar, porque tienen una gran carga, tienen que deshacerse de un montón de cosas, de papeles, de roles, de cargos, de prestigio, de tonterías, que en ese momento no tienen ninguna importancia. Básicamente lo que yo intuyo que podía ser la lección de lo que nos van a examinar en este momento, o nos examinamos nosotros mismos en este momento, es, he sido feliz, he hecho aquello que venía a hacer. Y si puedes decir sí a esta pregunta, seguramente tendrás bastante fácil soltar, aceptar. Porque si además tienes un cuerpo deteriorado que ya no te permite y tienes ya, dices, vamos a ver que hay más, porque esto ya aquí ya no da más de sí, ¿no? Y eso es una forma de soltar, ¿no? Bien, la quinta lección es esa que ya he insinuado, ¿no? El sentido nos abre el camino. Yo creo que, decía Black Havel, que la esperanza no es creer que todo irá bien, eso es el optimismo. La esperanza es que ocurra lo que ocurra, todo tiene un sentido. Cuando yo soy capaz de encontrar el sentido de lo que está ocurriendo, a pesar de lo que ocurre no me gusta, seguramente estoy bastante conectado con la conciencia que me sostiene y me hace ver las cosas sin miedo. Bien, yo creo que en la vida todos llegamos a este momento con una experiencia de haber tenido pérdidas, sufrimiento, experiencias difíciles, según como nos hayamos ido adaptando, aprendiendo de estas pérdidas parciales, muriendo parcialmente a lo que nos está ocurriendo que no nos gusta, cuando hemos conseguido trabajar, aprender de estas experiencias, puedes llegar ahí con bastante madurez, sabiendo que seguramente esto será una cosa más de las que te han pasado, ¿no? La sexta lección sería, y voy acabando, podemos morir sanos. ¿Qué significa esto? Bueno, yo he visto morir sana a mucha gente. Si por sano entendemos íntegro, entero, coherente, sereno, en paz. Esa es la forma de morir. Y entonces el cuerpo se deteriora, pero las personas pueden tener esa mirada de la realidad en ese momento. Y esos son maestros. Si conocéis a alguien, acercaros porque cuando se vaya a morir vais a aprender cómo se puede ir un gigante moral, alguien que puede daros lecciones de confianza, de serenidad, de coraje, porque esa persona lo tiene y lo transmite en este momento, ¿no? Claro, el problema está en que, bueno, voy a hablar ya de la última. El problema fundamentalmente es que si nos identificamos exclusivamente con nuestro cuerpo, seguramente vamos a tener mucho miedo porque no somos solamente un cuerpo. Cuando has descubierto que tú estás conectado con lo que te sostiene y eso no está nunca amenazado, puedes soltar el cuerpo sin tanto miedo. Ahí está el tema, en haberte identificado creyéndote que eras solamente esto o haber descubierto lo que hay más allá de esto. Bien, la última sesión, la última lección sería acompañar y estar ahí tiene premio. Y ahí me voy a intentar entretener un rato más. Creo que acompañar la enfermedad de sufrimiento, como hemos dicho antes, es una forma de aprender directamente de la vida sin intermediarios. Porque en estos momentos de máxima vulnerabilidad, cuando las personas vamos haciendo este proceso, nos vamos encontrando con que tenemos que atravesar algunos aspectos de nuestra vida que van apareciendo, pero si tú eres capaz, como decía antes, de domesticar el miedo y acercarte con lucidez, con serenidad, con confianza, puedes ver esto, el proceso de morir, no como un aspecto, un proceso biológico, sino como un proceso biográfico y fundamentalmente el proceso de morir es un proceso relacional y espiritual. Y esto que acabo de decir no es mío, sino que esta afirmación está extraída, voy a acabar con esto, de una prestigiosa revista, Lancet, que en el
ahora esta semana aproximará un año, el último número, el de enero del 2022, sacó un informe exhaustivo de 47 páginas, elaborado por un panel de expertos que se llamaba El informe de la Comisión Lancet sobre el valor de la muerte. Y el subtítulo era Devolver la muerte a la vida. Voy a daros algunos tips de este informe de 47 páginas hecho por un montón de expertos a nivel mundial. Dice, morir en el siglo XXI es una historia de paradojas, porque muchas personas en el primer mundo reciben un tratamiento excesivo en los hospitales, pero todavía son más las que en países subdesarrollados reciben tratamiento insuficiente, muriendo de afecciones evitables sin acceso ni siquiera a un alivio básico del dolor. O sea, en ese mundo hemos llegado a construir una muerte tecnificada que intentamos bloquear y evitar luchando, y en otros sitios no estamos ni siquiera dando morfina a la gente cuando muere, ¿no? El proceso de morir, dice el informe Lancet, no es una enfermedad, y la medicalización de este solo puede producir mayor sufrimiento. Lancet. Lo he dicho antes también ya, ¿no? La muerte se entiende como un proceso relacional y espiritual, y no simplemente un proceso fisiológico. Después dice, el cambio climático, la epidemia de COVID y nuestro deseo de vencer la muerte, todos tienen su origen en la misma estupidez, la ilusión de que controlamos la naturaleza y no de que formamos parte de ella.